¿Por qué Dios nos llama a reflexionar en el 2025? ¿Qué tiene este año en particular que millones sienten un llamado, una urgencia espiritual, una necesidad de detenerse y escuchar? Tal vez tú mismo lo has sentido, esa voz interior que te invita a pausar un momento el ritmo frenético de tu vida. Pero, ¿de dónde proviene ese impulso? ¿Y qué espera Dios que entendamos al responder a esta inquietud espiritual? Algunos aseguran que es el peso de los tiempos que vivimos, otros lo relacionan con profecías bíblicas o señales divinas. ¿Será que Dios nos está preparando para algo más grande, algo trascendental? Lo cierto es que este llamado es real, personal y urgente. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Noticias, redes sociales, crisis mundiales, conflictos personales, todo parece competir por nuestra atención. Pero, en medio de este tumulto, hay un silencio que se siente más fuerte que cualquier grito, es la voz de Dios, pidiéndonos detenernos un momento. No para condenarnos, no para asustarnos, sino para reflexionar, para examinar lo que está sucediendo en lo profundo de nuestras almas y en el escenario espiritual del mundo. El 2025 no es solo otro año en el calendario, representa un momento crucial para la humanidad. Ha llegado el tiempo de mirar más allá de lo evidente, de abrir los ojos espirituales a lo que Dios está haciendo. Jeremías capítulo 33, versículo 3, nos dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Tal vez lo que más necesitamos este año es precisamente eso, claridad espiritual en un tiempo de oscuridad. ¿Estamos preparados para escuchar? ¿Estamos listos para dejar de lado nuestras preocupaciones mundanas y dedicar un momento para reflexionar sobre la dirección que lleva nuestra vida? Este no es un llamado cualquiera, es un llamado divino, y la respuesta que demos podría cambiarlo todo. Entonces, ¿por qué 2025? ¿Qué tiene de especial este año que justifique una reflexión global y profunda? Vamos a explorarlo juntos. El llamado de Dios nunca es accidental, nunca es al azar. Si sientes un nudo en el pecho al escuchar sobre este tema, permíteme recordarte algo: Dios nunca hace nada sin propósito. Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice: «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor». ¿Qué significa esto? Que incluso cuando nosotros creemos tener el control, es Dios quien nos guía hacia aquello que realmente importa. Y justo ahora, en el 2025, parece que el Señor está dirigiendo nuestros pasos hacia una sola palabra: reflexión. Reflexionar no es simplemente pensar, es mirar hacia adentro con honestidad, confrontar la verdad y renovarnos espiritualmente. Y si alguna vez hubo un momento para hacerlo, es ahora. Piensa en lo que hemos visto y oído. Guerras, desastres, divisiones. No es raro escuchar a personas decir que sienten que el mundo está llegando a un punto crítico. Y en medio de este caos, Dios nos llama a detenernos, no para rendirnos, sino para regresar a Él. Seamos claros, este no es un llamado a reflexionar simplemente por curiosidad religiosa o costumbre. Es un llamado a mirar nuestras vidas a través del lente de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice: «Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu». Y eso es lo que debemos permitir que suceda en este momento. Que su palabra penetre hasta lo más profundo y nos transforme. Pero, ¿cómo sabemos que Dios nos está hablando en este tiempo? Mira las señales. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8, «Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores». ¿Puedes ver el paralelo entre este pasaje y nuestro presente? No se trata de dar miedo, se trata de despertar. Frente a estas señales, Dios quiere que reflexionemos, que volvamos a enfocarnos en lo eterno. En todo esto, hay una pregunta clave: ¿dónde estamos parados como creyentes? ¿Estamos cargando con corazones divididos, mitad enfocados en Dios y mitad atrapados en el materialismo, el estrés o el egoísmo? Este es un recordatorio poderoso de que nadie puede servir a dos señores. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 24, «Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro».
no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Así que este año, reflexionar no es una opción, es una necesidad. Algunos podrían preguntarse, ¿qué ganamos reflexionando? ¿Para qué sirve mirar hacia adentro cuando el mundo parece derrumbarse? La respuesta está en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Reflexionar nos aleja de los patrones destructivos del mundo y nos acerca a la voluntad perfecta de Dios. Este llamado a reflexionar no solo es global, también es personal. Quizás estás lidiando con una herida que no has podido sanar, un sueño que no se ha cumplido o una relación rota. Dios no te llama a reflexionar para señalarte tus errores, te llama porque quiere restaurarte. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, «El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia». Reflexionar es el primer paso hacia esa vida abundante que Dios promete. Ahora bien, esto no significa que la reflexión será fácil. Nos enfrentaremos a verdades difíciles, pero también a misericordias inmensas. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23, nos dice, «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad». En el acto de reflexionar, encontraremos no solo nuestras debilidades, sino también la gracia de Dios que las cubre y transforma. Entonces, ¿cómo respondemos al llamado que Dios nos hace en este tiempo? Primero, debemos rendir nuestro corazón en oración. Segundo, debemos buscar su palabra con intención y compromiso. Tercero, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe en el proceso de transformación. Al final del día, el objetivo no es simplemente reflexionar, es acercarnos más a la imagen de Cristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, leemos, «Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria». Dios está haciendo un llamado claro. El 2025 no es un año para pasar de largo. Es un año para arrodillarnos, para meditar en su palabra, para prepararnos en espíritu y en verdad para lo que está por venir. Pero la pregunta sigue en pie, ¿responderemos? La reflexión que Dios nos pide en 2025 va más allá de simples pensamientos pasajeros o propósitos temporales. Es un llamado urgente a tomar decisiones eternas. Este año no es especial por lo que ocurre en el mundo físico, aunque lo que vemos a nuestro alrededor es relevante, sino porque tiene un profundo significado espiritual. Este es un punto clave en la historia de nuestra fe, donde la humanidad debe decidir si permanecerá en la negligencia espiritual o si responderá al susurro amoroso del Creador. Y esto no es algo que podamos ignorar. Si pensamos en la Biblia, encontramos momentos en los que Dios llamó a su pueblo a reflexión en medio de circunstancias difíciles. Uno de los ejemplos más claros está en el libro de Joel, cuando Dios pide a Israel que busque su rostro. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13, declara, «Aún ahora, declara el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor, y se arrepiente de castigar». ¿Te das cuenta del paralelo con este tiempo? Ellos estaban enfrentando desafíos, y Dios utilizó esas pruebas para llevarlos a un estado de introspección y dependencia total de Él. De la misma manera, el 2025 se siente como un eco de esos tiempos antiguos. Todo lo que vemos, el aumento de la entidad, la indiferencia espiritual, el hambre no solo física sino también emocional y espiritual, son clamores silenciosos que apuntan a la necesidad de regresar al Señor. Este llamado no es solo para los grandes líderes religiosos, ni para aquellos con roles visibles en la Iglesia. Es para cada uno de nosotros, independientemente de quiénes seamos o de dónde estemos. Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos recuerda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Reflexionar en este año es guardar nuestro corazón del orgullo, del egoísmo, y abrirlo al amor y la dirección de Dios. Una de las trampas más comunes que enfrentamos en este tiempo es la idea de que siempre hay más tiempo. Que mañana reflexionaremos, que en un futuro arreglaremos esa relación rota, que en unos días nos acercaremos a Dios como deberíamos. Pero la Biblia nos enseña que el mañana no está garantizado. Santiago capítulo 4,
versículos del 13 al 14, nos dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. No saben siquiera qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Este año, Dios nos pide que no posterguemos más. El tiempo de reflexionar, el tiempo de volvernos a Él, es ahora. Sin embargo, reflexionar no es algo pasivo. Dios no solo nos llama a pensar, sino a actuar según lo que su Espíritu nos revela durante ese tiempo. Reflexión sin acción es como una semilla que nunca llega a ser plantada. Santiago capítulo 1, versículo 22, es directo al respecto: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si Dios te muestra durante tu reflexión que necesitas perdonar, hazlo. Si Él trae a tu memoria algo que debes corregir, no lo pospongas. La reflexión genuina debe llevarnos al arrepentimiento y al cambio. Pero este llamado a reflexionar no solo se trata de nuestras fallas y nuestras heridas. También es un llamado a recordar las promesas de Dios y su fidelidad. En tiempos de incertidumbre, es fácil olvidar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, las victorias que nos ha dado, las veces en que ha sido nuestro refugio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, nos da esta advertencia: por tanto, cuídense mucho y no olviden las cosas que han visto sus ojos ni las dejen apartarse de su corazón mientras vivan. Enséñenlas también a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Reflexionar en el 2025 significa recuperar la memoria de la fidelidad divina, fortalecernos en ella y transmitirla a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Hay una palabra clave que surge cuando hablamos sobre reflexión en este año: preparación. Dios no solo nos llama a reflexionar porque sí. Hay algo más grande que se avecina, algo que solo los que están espiritualmente despiertos podrán discernir. En Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes prepararon sus lámparas para esperar al esposo, mientras que las insensatas se quedaron sin aceite en el momento crucial que nos enseña esta historia: que no podemos darnos el lujo de estar espiritualmente dormidos. Reflexionar es como llenar nuestras lámparas con el aceite de la fe y la obediencia, es prepararnos para lo que viene, para estar listos cuando Él lo requiera. Tal vez, como muchos, te has preguntado: ¿pero cómo sé si estoy escuchando la voz de Dios durante esta reflexión? ¿Cómo sé si este llamado es realmente para mí? La respuesta está en su palabra y en la guía del Espíritu Santo. Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si has sentido esa inquietud, ese deseo de buscar más de Dios, no dudes. Es Él llamándote, buscando acercarte, deseando que experimentes su amor de maneras más profundas que antes. El 2025 no es un llamado al pánico ni a la desesperación. Es un recordatorio de la oportunidad inigualable de estar más cerca de nuestro Creador, de alinearnos con su propósito en nuestra vida, y de prepararnos tanto individual como colectivamente para tiempos venideros. Reflexionar no significa detenerse en la inacción, significa avanzar con propósito, inspirado y guiado por el plan eterno de aquel que nunca nos abandona. A medida que avanzamos en este llamado divino a reflexionar en el 2025, surgen preguntas más profundas que nos invitan a evaluar no solo nuestras acciones pasadas, sino también el estado actual de nuestra fe y nuestra relación con Dios. ¿Qué significa realmente reflexionar a la luz de las Escrituras? ¿Es esto una simple pausa para tomar aliento? ¿O representa un cambio de dirección, un giro en el camino que llevará a la humanidad y a los creyentes hacia un propósito mayor en el plan divino? Cuando Dios llama a la reflexión, no es porque quiera que nos sintamos perdidos o condenados. Su propósito siempre ha sido mostrarnos su amor, su compasión y su voluntad de restaurar lo que está roto. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos enseña: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En este contexto, reflexionar significa volver nuestra mirada hacia Dios, reconocer su soberanía y su anhelo de salvarnos y guiarnos hacia una vida plena en Él. Como creyentes, debemos reconocer que la reflexión no solo se trata de nosotros, de nuestras fallas y nuestro crecimiento. Hay un propósito más grande que está profundamente entrelazado con el plan de Dios para la humanidad. El mundo no está al azar, cada evento,
Cada situación, incluso los tiempos difíciles, son oportunidades divinas para que Dios trabaje a través de nosotros y en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28, afirma esto: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Al reflexionar en este año, también debemos enfrentar una verdad dolorosa, pero necesaria: estamos siendo formados. Somos como arcilla en las manos del alfarero, y ese proceso de moldeado no siempre es cómodo. Jeremías capítulo 18, versículos del 4 al 6, describe cómo Dios, como el alfarero, toma un vaso defectuoso y lo remodela en un vaso digno de su propósito. Reflexionar en el 2025 significa aceptar que Dios está trabajando en nuestras vidas, eliminando lo que no sirve y transformándonos en reflejos más puros de su carácter. Sin embargo, no podemos ignorar que este proceso implica sacrificio. Reflejar a Cristo no es simplemente un acto pasivo de recibir, es una decisión diaria de morir a nuestro yo, a nuestros deseos egoístas y a nuestra inclinación natural hacia el pecado. Lucas capítulo 9, versículo 23, nos recuerda esto: si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Reflexionar es mirar con honestidad las áreas de nuestra vida que todavía no hemos entregado a Dios y tomar la decisión radical de cambiar. Esa es la esencia del discipulado. En este año, además de reflexionar sobre nuestras vidas personales, también estamos llamados a hacerlo como un cuerpo colectivo. ¿Qué está diciendo Dios a su iglesia, que quiere que hagamos como comunidad de creyentes? Es crucial entender que el llamado a reflexionar no solo es individual, sino también corporativo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene un papel en ello. Reflexionar juntos significa buscar unidad, reconocer que nuestras diferencias no deben dividirnos sino fortalecernos, y trabajar como un cuerpo sincronizado para cumplir su voluntad en la tierra. La reflexión también nos lleva a una pregunta que no podemos ignorar: ¿cómo nos preparamos para el regreso de Cristo? Si hay un tema que se repite constantemente en los evangelios y las epístolas, es la advertencia de estar listos. El 2025 podría no ser el año de su regreso, pero podría ser un año determinante para nuestra preparación. En Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesús advierte: tengan cuidado, manténganse despiertos y oren, porque no saben cuándo llegará ese momento. Aquí es donde se vuelve evidente que la reflexión no debe quedarse en la teoría. La reflexión, cuando es sincera y guiada por el Espíritu Santo, debería producir frutos de arrepentimiento, de obediencia y de fe. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los reconocerán. Entonces, mientras reflexionamos, debemos preguntarnos: ¿cuáles son los frutos de nuestra vida? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo a quienes nos rodean? O, por el contrario, ¿nuestro testimonio está siendo eclipsado por el descuido espiritual, la mundanalidad y la indiferencia? Es aquí donde entra en juego la idea de que reflexionar no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite ser luz en un mundo oscuro. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Reflexionar nos permite alinear nuestro corazón y nuestra vida con la voluntad de Dios, para que podamos brillar aún más intensamente y atraer a otros a su reino. El 2025, entonces, no es solo un año especial para reflexionar porque se nos está pidiendo, es un llamado a despertar, a prepararnos y a multiplicar nuestro impacto. De hecho, es vital recordar lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 35, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Reflexionar también significa abrir nuestros ojos espirituales y reconocer las oportunidades de compartir el Evangelio, de servir a otros y de ser instrumentos del reino de Dios. Finalmente, reflexionar nos conecta con la gratitud. Incluso mientras enfrentamos pruebas, recordar lo que Dios ya ha hecho nos dará fuerza y el coraje para seguir adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos exhorta: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Reflexionar este año debería llevarnos a un profundo agradecimiento, porque a pesar de las dificultades, hemos sido sostenidos por su gracia y guiados por su amor. Entonces, aquí estamos, al borde de un momento crucial en nuestras vidas y en nuestra fe.
Reflexionar en el 2025 no es solo una invitación, es un mandato divino. Es un llamado a detenernos, a mirar hacia adentro y afuera, a reconocer que Dios nos está hablando con urgencia, no porque quiera juzgarnos, sino porque quiere salvarnos, restaurarnos y usarnos para su gloria. Es un llamado a reconocer que nuestras vidas tienen un propósito más grande del que muchas veces comprendemos. Este es el año para decidir. Este es el año en el que dejamos de vivir una fe tibia y comenzamos a abrazar el plan de Dios para nuestras vidas con pasión y determinación. Este es el momento en el que decimos, sí, Señor, aquí estoy. Guíame, moldéame, úsame. Porque al final del día, es su voluntad la que prevalecerá, y es su reino el que permanecerá para siempre. Así que, te pregunto nuevamente, ¿responderás al llamado? ¿Te atreverás a detenerte y escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo? Hazlo. No por obligación, sino porque sabes que Él tiene planes de bien para ti, porque sabes que Él quiere darte una vida en abundancia. Este es el momento de actuar, de crecer, de transformar. Responde al llamado de Dios en el 2025 y vive para su propósito eterno.